Hemos vuelto a unir al mundo. Somos PangiaFM.com. Aquí estamos haciendo radio. Llegó la hora de hablar entre nos. Desde ya, escuche un espacio muy variado con asesoría familiar, guía jurídica, excelentes invitados, entretenimiento, salud y la mejor música. Y ahora, Entre Nos, con Roxana Araujo, por Pangía FM. Amables oyentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Entre Nos con Roxana Araujo, desde Miami, por Pangía FM, la radio del futuro que se escucha hoy. Comenzamos un nuevo ciclo 2021 aquí en la casita de Pangía FM, Pangía City, en la cual nuclea a muchas otras redes, entre ellas Pangía Plus. Pero bueno, nosotros estamos aquí en Pangía FM, la del color azul, como siempre les digo, acompañándolos nuevamente un martes más de Entre Nos con Roxana Araujo. Decirles que estamos bajo la dirección de Edgar Paredes, producción de Randy Walsh y la administración de Aymara Bentancur, pero también está haciendo posible que nosotros podamos estar aquí acompañándolos a ustedes en esta noche del nuevo ciclo de Entre Nos con Roxana. Así que gracias a todos ellos por hacer posible que nosotros podamos estar con todos ustedes. Decirles también que no es posible este programa si no fuese por nuestro patrocinador Deluxe All Granite. Todo en remodelación para su casa, su oficina, todo lo que ustedes imaginen, pueden hacerlo a través de Deluxe All Granite, comunicándose al 786-712-5782. Vamos a dar los medios de comunicación para que puedan estar conectados, escuchándonos en este día del primer martes de enero de Entre Nos. Pueden hacerlos, como les decía, a través de la aplicación de Pangía FM. A mi espalda aparece cómo se escribe Pangía, porque todo el mundo me pregunta cómo los encontramos. Bueno, hablando en español diríamos Pangea FM. Van a Google, nos buscan allí, van al mundito, como les suelo decir siempre, de color azul. Allí presionan y nos están escuchando en cualquier parte del mundo. No hay excusas, como siempre les digo, pero también a través de Facebook en Pangía City. Y ahí nos ven, nos conocen, nos están escuchando, nos pueden estar escribiendo, comunicándose con nosotros o a través de nuestras redes de Entre Nos con Roxana. Mi nombre artístico, con X, Roxana. Entre Nos con Roxana en Facebook, Instagram y YouTube. Le dan like allí y hay una campanita y les avisa todos los programas que tenemos en Entre Nos y también en Pangía Digital en YouTube para que no se pierdan esta excelente programación. En la noche de hoy estoy muy emocionada, primero porque regresamos a casa después de tanto tiempo de ir, venir y con esto de la pandemia de estar un poco separados, distantes físicamente, pero no emocionalmente, porque saben que siempre estamos conectados, pero también porque, bueno, es nuestro primer programa de enero y porque me está acompañando un queridísimo amigo para mí de muchos años, que estaremos compartiendo muchas cosas en la noche de hoy. Tendríamos que tener un programa de 8 horas, porque en realidad somos amigos de muchos años, nos conocemos y tenemos muchísimo para hablar. Pero hoy, bueno, vamos a estar conversando y compartiendo con todos ustedes una parte de él que muchos no conocen y que estaremos profundizando hoy,
porque, como les decía, nos conocemos desde lo que es el activismo, desde lo que es levantar la voz por otros inmigrantes, pero hoy vamos a darle otra cara a esa parte de la sociedad que a veces no la tenemos muy clara. Así que le voy a dar la bienvenida a mi querido amigo, que para mí es un honor que estés en nuestro primer programa. Gracias. No de Entre Nos, porque ya hace más de un año que estamos aquí, pero sí del ciclo 2021, acompañándome en Pangea FM. Y también te cuento, no te quería poner nervioso, porque sé que te ponen nervioso las cámaras y los micrófonos. Nos están escuchando en Uruguay a través de Emisora Sur Online Montevideo, bajo la dirección de José María Celios. Pero no te voy a poner más nervioso, no te voy a decir que hay 3 millones de personas o más de 5 millones escuchándonos en la noche de hoy. Así que le doy la bienvenida a Luis Cerros, mi querido amigo. Bienvenido y gracias por estar acá. Al contrario, gracias Rosana por tenerme. Feliz año. Feliz año, feliz año. Totalmente. Qué mejor forma pues de empezar el año que compartiendo con vos y con tus audio oyentes el tema que vamos a hablar hoy, que es muy interesante. Sí, claro. Pero bueno, tú sabes, porque es un seguidor de nuestro programa, que nosotros siempre le preguntamos de dónde eres, a qué actividades te dedicas, para que te conozcan. Yo ya sé, pero la gente quiere conocerte. Desde luego, sí. Como vos bien dijiste, nos conocimos a través del activismo, del movimiento inmigratorio aquí en los Estados Unidos, aquí particularmente en el sur de la Florida. Y parte de lo que hago yo es participar activamente en el movimiento migratorio aquí en los Estados Unidos y también en el movimiento laboral, que es parte de lo que hice por muchos años, y actualmente pues soy el director político de una organización, de una firma política aquí en el sur de la Florida. Y parte de las otras cosas, o entre otras cosas que hago, es precisamente dar entrenamiento de liderazgo, líderes en la comunidad y líderes en el sector laboral. Una tarea que no es fácil, es muy difícil, muy estresante, y que en realidad desgasta muchísimo y Total. Especialmente, no solo físicamente, también mental, porque muchas de las luchas que uno tiene en la comunidad, o bueno, el levantar la voz, por decirlo de alguna manera, Totalmente. no tiene los frutos que uno quisiera y entonces emocionalmente lo desgasta. Pero ¿cómo has sabido modificar eso? Porque sé que estás en ese nuevo plan y me gustó un día que me dijiste estoy en el cambio de una nueva vida, en ser un hombre nuevo. Total. Una de las cosas que nos dimos cuenta mientras nosotros hacíamos activismo y mientras hacíamos entrenamiento en las diferentes comunidades aquí, no solamente en el sector del sur de la Florida o en todo el estado de la Florida, pero también a nivel nacional, es que hacía también falta de desarrollo de líderes, pero no solamente desarrollar estos líderes en el campo en el que se desempeñaban con respecto a tareas o herramientas que ellos necesitaban para su trabajo, ¿no? Para desenvolverse mejor, pero también desarrollar al individuo. Y fue así que en una de esas sesiones o entrenamientos que estábamos dando es que nos dimos cuenta que faltaba eso, ¿no? El desarrollo de individuos, y pues decidimos cambiar un poco el currículum y agregar al currículum el desarrollo personal, y parte de eso es que nosotros nos dimos cuenta de que como era lo que faltaba, es algo que nosotros necesitábamos hacer y había esa necesidad, y es así básicamente como nació esta idea. Y la idea nace también de un nuevo concepto, o por lo menos de cambiar todo lo que tiene que ver la mentalidad, y es lo que vamos a estar hablando hoy, que es la mentalidad de conocimiento, cómo podemos transformarnos y de crecimiento. ¿Qué sería? ¿A qué se refiere eso? Sí, como te acordás, estuvimos hablando hace un par de meses al respecto, ¿no? De cómo nosotros podemos ayudar a la comunidad particularmente en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Tiempos de coronavirus, en los que la gente pues está en la casa, no sale mucho, y yo pienso que este es el momento adecuado como para empezar a crecer, ¿no? Como seres humanos. Te comentaba antes de que empezara el programa de que el fin de cada ser humano debe ser precisamente eso, cómo ser la mejor versión mía, cómo ser la mejor versión tuya. Y ese debe ser el objetivo final de nosotros como seres humanos todos los días. Y ahora mismo pues que estamos en una época en la que estamos más en casa,
y estamos de repente compartiendo mucho tiempo con familiares, amigos, o menos con amigos, pero más con familiares, y al final del día con nosotros mismos, creo que este es el mejor momento para desarrollarnos y buscar esa versión, ¿no? Buscar esa mejor versión nuestra. Y ahora mismo, pues que viene empezando el año, mucha gente habla acerca de los famosos propósitos de Año Nuevo, que yo le digo a la gente, eso usualmente es una farsa, casi siempre terminan mal. Lejos de eso, tu mentalidad debería ser cómo yo puedo tener esa mentalidad de desarrollo. Y eso es lo que precisamente tratamos de hacer, que el enfoque sea diferente. En vez de decir yo tengo una meta tal, cómo yo voy a crecer como ser humano, cómo tener esa mentalidad de crecimiento y de desarrollo. Especialmente, bueno, no voy a decir que todas las mujeres, pero me voy a hacer, ¿cómo te voy a decir? Cargo de que yo soy una de esas, que digo, bueno, este año voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y resulta que no termino haciendo nada. Y está bien, yo pienso que todos tenemos que tener eso, tenemos que tener sueños. Yo decía, nunca me voy a olvidar algo de que un técnico de mi país, por cierto que soy Honduras, y un saludo a mi país que está pasando por momentos difíciles, y sé que mi familia me está escuchando allá y amigos. A los catrachos. Catrachos de corazón, sanpedrano hasta la tambora. Y lo que quería decir básicamente de que el hecho de que nosotros pensemos y tengamos sueños es importante, porque este entrenador, como estaba diciendo al principio, de técnico de fútbol, decía de que el ser humano que deja de soñar muere en vida. Y los sueños está bien, pero y hay que ponerse metas. Pero lo que falta, y eso es lo que falta precisamente cuando nos ponemos propósitos, es que no lo escribimos y no tenemos un plan específico, entonces no somos detallados. Muchas veces la gente dice, pues quiero bajar de peso, que es el famoso, ¿no? Quiero bajar de peso o quiero empezar a hacer ejercicio. Sí, pero eso es un plan demasiado como que abierto, ¿no? Y entonces si no especificas cuánto quieres bajar, para cuándo quieres bajar, o la cantidad que tienes de peso en tu mente que quieres bajar y cuánto quieres bajar semanalmente, si no tienes un plan así, tan detallado y específico, y no lo anotas, es un plan que se va a morir en un par de semanas porque no hay una guía. Yo lo pongo como ejemplo. Por ejemplo, cuando un barco sale de un puerto y no tiene un puerto de llegada, un puerto final de llegada, entonces ese barco va a estar solamente en el mar sin llegar a un punto final, ¿no? Y es de la misma forma como pasa con nuestras vidas y de la misma forma como pasa con las metas que nos ponemos. Pero cuando desarrollamos una mentalidad de crecimiento, lo primero pues que tenemos que hacer es eso, es un plan específico y bien detallado de qué es lo que queremos lograr, ¿no? Si se trata, como dije, de bajar de peso, ¿cuánto? ¿Cómo? ¿Va a ser haciendo ejercicio? ¿Va a ser haciendo dieta? Pero específico en el sentido de que cuándo me voy a inscribir, los días que voy a ir al gimnasio, si se trata de bajar peso a través del gimnasio, ¿no? Pero eso también, que tiene que ver quizás con la disciplina, porque puedo tener todo escrito, Claro. no sé, inscribirme en un gimnasio, pero Bueno, siempre me pongo excusas y no hago nada. totalmente. Y antes de entrar, porque obviamente, como dije, una de las cosas que quería un poco eliminar de la mentalidad de las personas es eso, es el hecho de decir, mi propósito para este año es tal. Básicamente eliminar eso, como dije, es una farsa, pero antes de entrar más en detalle al respecto, me gustaría empezar con dos frases que yo me refiero siempre, o voy a esas frases cuando estoy con líos en el que no sé qué hacer o que algo no me sale, ¿no? Y son de dos personas muy importantes en la historia de nuestro mundo, ¿no? Uno de ellos es Albert Einstein, que él decía que una de las decisiones más importantes que todo ser humano debe de hacer es decidir si vive en un universo amigable o si vive en un universo hostil, ¿cierto? Empezando por esa premisa. Y luego, una que decía mucho Henry Ford, que suena un poco cursi, hasta trillada, pero que tiene mucho sentido, y que yo, como te digo, cuando tengo problemas voy a esa frase, y él siempre decía, si crees que puedes hacer algo, como si crees que no puedes hacerlo, en ambas tienes razón. Y esa es una realidad. Básicamente, la primera con Einstein dice de que si crees que si el universo es hostil y siempre va a estar en contra de vos, pues entonces no vas a lograr mucho. Pero si piensas que es, sin embargo, amigable, no importa las circunstancias en que te encuentras, entonces tienes más chance de lograr tus metas.
Y volviendo al tema del último, ¿no? De Henry Ford, yo creo que si nosotros tenemos una mentalidad en la que diga, bueno, ahora mismo no puedo hacerlo, pero estoy en el proceso de, ¿verdad? Y voy a aprender en el proceso y lo voy a lograr. Esa es la mentalidad que tenemos que tener. Porque si de entrada decimos no puedo, no lograste nada, sin ni siquiera intentarlo, ¿no? Y un dicho muy popular es que no hay peor lucha que la que no se hace, ¿no? Y eso creo que lo practicamos todo el tiempo. Desafortunadamente. Y es parte, desafortunadamente es como la naturaleza humana, ¿no? De alguna manera creo que nuestro cerebro está programado como para decir, cuando encuentro resistencia, cuando encuentro dolor o cuando no estoy cómodo, el cuerpo humano tiende a alejarse de eso y no lo quiere intentar. Más sin embargo, lo que la gente no entiende es que a través de la inconformidad, a través del dolor, es como realmente encontramos las metas y es como realmente nosotros logramos sobresalir y llegar donde básicamente querramos llegar. Hay una de las personas que yo escucho mucho, él es un empresario, él se llama Tom Billion, es un americano, y él dice, y en su momento fue sumamente criticado porque él decía que el ser humano tiene capacidades sin límites, pero como recibió mucha crítica, él ahora dice, el ser humano casi tiene capacidades sin límites, casi, ¿no? Porque, vaya, porque recibía muchas críticas, pero yo soy de los que cree que realmente el ser humano puede hacer todo lo que quiera. Y si es que nos ponemos y nos enfocamos, ¿no? Pero decías la disciplina. La disciplina se logra a través precisamente de tener un plan y de ponerse metas que sean realistas, ¿no? Porque, por ejemplo, si tu meta es de correr una maratón, no vas a ponerte la meta de correr una maratón cuando la competencia es a un mes. No es realista, no puedes prepararte para una maratón en 30 días, ¿no? Necesitas mínimo un año, mínimo. Y eso es aún siendo un poco, no tan pesimistas, porque una maratón es una maratón, ¿no? Entonces, lo que te digo, tienen que ser metas realistas y que en el proceso de cada meta que te pongas, te conviertas en una persona diferente. Porque yo le digo a la gente, a la larga, no es la meta en sí, sino en quién te conviertes en el proceso. Y eso es lo más importante al final del día. La mentalidad de crecimiento es precisamente en quién te conviertes en ese proceso. Porque, suponiendo que tu meta fue de bajar 20 libras, llegas al mes tal, fuiste disciplinado lo suficientemente y lograste cumplir de bajar tus 20 libras en esos meses, qué sé yo, o días. Pero ¿qué pasa después? Si no cambiaste tu mentalidad y tener una mentalidad de crecimiento constante y de transformarte como ser humano, entonces en 3 meses después vas a volver al peso que estabas, inclusive más. Lo he visto en un sinnúmero de veces, porque una de las cosas que también hago que no mencioné es que yo hago deporte, ¿no? Y hago CrossFit, una disciplina bastante fuerte de deporte aquí en Estados Unidos y en el mundo ahora, ¿no? El CrossFit está en todas partes del mundo. Pero lo que quiero decir con esto es que si no cambiaste y no te transformaste en el proceso, vas a volver otra vez donde estabas. Entonces, cada cambio que quieras hacer, tienes que primero comprometerte y después de eso decir que se va a convertir en un proceso de vida, en una transformación de vida, que vas a ser diferente persona. Por eso te digo, la meta no es tan importante, pero sí el proceso. Y enamorar, los americanos dicen praise the process o alabar el proceso, porque el proceso es lo más importante al final del día. Y yo sé que a lo largo de todo esto, de los años que nos conocemos, siempre has cambiado y siempre has pensado en eso, pero nunca lo lograbas. Digo, ¿ahí estaba ese proceso? ¿Tu compromiso fue ese, trabajar ese proceso? Sí, porque el problema principal es que tenés que empezar a trabajar con vos, ¿verdad? Y eso es lo que realmente me faltaba. Yo he sido en cierta manera, en Estados Unidos le llaman en inglés un guinea pig, o un conejillo de indias, ¿no? Y he practicado parte de lo que yo digo, ¿no? Porque quiero experimentarlo también, ¿no? Y yo sabía que tenía que empezar conmigo. Entonces, este cambio, esta transformación propia y que es constante, ¿no? No es que nunca, porque nunca vas a llegar. Hay veces que fallo y muchas veces he fallado dentro de las metas y cosas que quiero hacer. Entonces yo digo, por ejemplo, cuando nos empezaron a encerrar con lo de la pandemia, por ahí a mediados de marzo, ¿no?
En ese tiempo me puse una meta de correr 4 millas en 100 días. Odio correr, y yo salgo a correr, pero odio, no tenés idea lo que odio correr. Y no, sin embargo lo hice constantemente, no fallé ningún día. Fui muchas veces con días con lluvias torrenciales, vos sabes cómo llueve aquí en Miami, que estaban cayendo hasta rayos y relámpagos, qué sé yo. Pero no dejé de ir. Pero me tracé un plan, y cada vez que yo corría las 4 millas, era como que se sentía súper bien y tenía esa como, ¿cómo es la palabra? Ese sentimiento de dopamina, de la felicidad que sentía cuando yo podía marcar un día que lo había hecho, ¿no? Sabía que había días que de repente tenía que empezar temprano, aunque ya estaba trabajando en casa, pero habían días que tenía que presentarme a trabajar y iba a tener por ende un día bien largo. Entonces hubo días que tuve que salir a correr a las 5 de la mañana, ¿me entiendes? Porque yo sabía que no me iba a dar el tiempo. Pero la razón por la que le hice de esa manera es porque tracé un plan. Si no hubiese trazado ese plan, creo que no lo hubiese hecho. Porque yo decía, aunque si fallaba un día y no iba a correr, yo iba a perder, no iba a cumplir con lo que había dicho. Aunque era un día, uno dice un día no es nada, ¿no? Pero no fallé ningún día. Entonces dije, si puedo lograr cosas como estas, y te puedo hablar de otras cosas, ¿no? Como empezar a cambiar mis hábitos alimenticios, empezar a cambiar mis rutinas, ¿no? Diarias, a empezar con una rutina, por ejemplo, de dar gracias, solamente por estar vivo, ¿no? Esa rutina de dar gracias simplemente transformó mi vida en muchas formas, de otras cosas que tuvieron que cambiar, pero lo tenía que experimentar conmigo mismo, de la manera que si yo podía hablar con otras personas, hablar con base, ¿no? Con propiedad. Con propiedad, porque es posible. Yo le digo a la gente que yo creo que no hay persona más haragana en este mundo que yo, especialmente para levantarme en las mañanas. Odiaba levantarme temprano en las mañanas y más odiaba ir a entrenar en las mañanas. Y más sin embargo lo logré hacer. Entonces, es posible. Como le digo, fácil no es, porque tampoco le voy a decir que fue color de rosas. Por ejemplo, cuando estaba corriendo las 4 millas por esos 100 días, muchas veces corría con dolor de que casi lloraba, no te voy a mentir, porque tenía un dolor tremendo en las pantorrillas por tanto exceso de correr, ¿no? Por tanto esfuerzo de tantos días, y no me recuperaba, no le permitía al cuerpo esa recuperación que es normal, pero más sin embargo decía, no voy a parar, y no paraba. Y vos te das cuenta de las cosas que el ser humano es capaz de hacer cuando tenés una meta y estás enfocado en una meta. Y este es un pequeño ejemplo, esto no es nada comparado con cosas que hacen otras personas. Uno de los tipos que también yo sigo y que leí su libro, él se llama David Goggins, es un, ¿cómo se llama? Es un ex Navy aquí en los Estados Unidos, perteneció a la Fuerza Naval de los Estados Unidos. Y él corre ultramaratones, y ultramaratones son gente que corre hasta 100, más de 100 millas en un solo día, corren más de 24 horas por un día sin parar básicamente. Entonces él menciona en uno de sus podcasts de estos monjes en Japón que corren una maratón por 1000 días, sin parar todos los días. Entonces es una forma para ellos alcanzar el nivel de espiritualidad que quieren. Y eso es la razón por la que estoy diciéndote esto, es volviendo al tema de la disciplina. Tiene que haber cierto tipo de disciplina, pero para que vos puedas alcanzar el nivel que quieres, tiene que haber cierto tipo de dolor, pero tienes que primero ¿cómo es la palabra? Internalizarlo, perdón. Tienes que internalizarlo, porque si no lo internalizas y te dices, este es el momento y lo voy a hacer, no lo vas a hacer. Tienes que empezar por ahí, obviamente. Pero una vez que decides, ok, esta es la meta que tengo, sea cualquier que sea la meta. Puede ser bajar de peso, como un ejemplo que di, o correr una maratón, como un ejemplo que di, pero puede ser que quieras siempre o soñaste siempre en poner tu propio negocio, ¿verdad? O puede ser como hablamos muchas veces nosotros de tener un radio como vos lo tenés y que vos misma lo lograste. Lo hablamos mucho hace uno de tanto de las marchas que hicimos. De tener un programa, y yo te felicité y me sentí también cuando vos lo hiciste, porque lo hablamos y lo cumpliste, ¿ves? Y yo sé que a lo mejor no fue fácil, no ha sido fácil, y tenés que ser disciplinada, porque tenés que estar aquí en el programa más temprano, tenés que invitar a personas o personajes que le puedan dar a la comunidad, porque sé cómo te importa dar a la comunidad. Entonces no es fácil, nunca es fácil, pero si te comprometes y te gusta lo que haces, pues lo demás viene por añadidura. Y eso, así a grosso modo, y obviamente puedo hablar con un poco más de detalles, pero como digo, eso es la mentalidad de crecimiento. Nunca parar y siempre tomar acción.
Entonces, si tuviésemos que definir esa mentalidad de crecimiento, ¿cómo lo resumiríamos? ¿Cómo lo dejamos? Bueno, la mentalidad de crecimiento es la búsqueda que tiene el ser humano de ser la mejor versión de ese ser humano, de esa persona, todos los días, inclusive si esa mejora es poca. Los Inuit, la gente Inuit o la tribu Inuit, que muy erróneamente las personas les dicen esquimales, pero son los Inuit, ellos se les atribuye un dicho que dice cómo se come una ballena, y una ballena se come una mordida a la vez. Y precisamente de eso se trata, es paso por paso, y también cuando haces, aunque sea cada acción que te lleve a tu meta, aunque sea muy pequeña, hablan los expertos de que entonces date un pequeño premio. El premio puede consistir solamente en decir a la final del día antes de irte a dormir, wow Luis o wow Roxana, lo hiciste, me siento orgulloso de vos. Solo con eso que lo haces, empezás a motivarte y ves que el día siguiente de repente puedes hacer un poquito más. La cosa es que uno de los grandes problemas por las que no se logran los famosos propósitos o las metas que mucha gente se impone es porque te pones metas irrealistas, ¿verdad? Y que sabes que al final del día las vas a dejar. Entonces terminas como que convirtiéndote te decepcionas porque dices, wow, yo siempre hago algo y siempre nunca lo termino, no sirvo para eso, y te volvés tu propio enemigo, ¿no? No sé, por eso si yo te pregunto, ¿cuál es la persona con la que vos hablas más en el día? ¿Cuál es la persona con la que vos hablas más en el día? Y a veces conmigo misma. Es con vos misma, es la realidad. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hablamos con nosotros mismos. Y no sé si te has dado cuenta, yo sí lo puedo decir con propiedad, yo he sido un crítico, pero pésimo conmigo mismo. Yo también soy muy dura. Demasiado dura. Pero si vos te pones a pensar, eso vos no se lo harías a un amigo tuyo. Vos nunca, por más que lo quieras a ese amigo, y le puedes decir, mira, puedes mejorar en esto, pero no le dirías las cosas que vos te dices, ¿cierto? Entonces, ¿por qué entonces te las estás diciendo vos? ¿Sí me explico? Entonces, esa mentalidad cambia si, número uno, decís, yo puedo hacerlo, no estoy ahí donde estoy ahora, pero lo puedo lograr, y aunque sea con pasos pequeños. Lo mismo se da cuando quieres aprender un idioma o quieres aprender a tocar un instrumento. Una de las metas que ahora me he puesto para este año es precisamente tocar la guitarra. Me encanta la guitarra, pero es algo que lo empiezo y después lo dejo. Pero realmente, te voy a ser sincero, es porque no me he enfocado a hacerlo. Y que hace años que estás diciendo que vas a tocar la guitarra. Te lo había mencionado. Correcto. Como te digo, en una de esas activismos que hemos hecho anteriormente, donde hemos compartido, ¿no? Como te decía, habíamos compartido de tu interés por la radio y que ahora estás haciendo, y te felicito porque lo estás haciendo excelente. Gracias. Pero es eso, pero te enfocaste. Esto es lo que querías, lo buscaste y lo hiciste. Entonces de eso se trata, es enfocarte, mantener una mentalidad siempre de crecimiento, mantener la mentalidad de querer ser la mejor versión tuya todos los días y mantener una actitud, yo le digo a la gente, del aprendiz. La actitud del aprendiz es la persona que siempre está sedienta de aprender, y puedes aprender de las personas que menos crees y matar el ego que todos tenemos, ¿no? Uno de los problemas, y eso es interesante porque no sé mucho, un libro que estoy leyendo actualmente que se llama precisamente Mastery, o cómo alcanzar la maestría, no sé cómo la mejor manera de traducirlo al español, de un autor que se llama Robert Greene, que ha escrito tremendos libros con respecto al mejoramiento personal. Y una de las cosas que él dice es que los seres humanos adultos particularmente, porque se nos cuesta y se nos dificulta tanto aprender, es porque tenemos el ego tan grande, ¿verdad? Que a veces no nos permite, porque yo lo aprendí a hacer de esta manera, ¿cierto? Pero si vos te fijas en los niños, perdón, los niños no tienen esa mentalidad, ese ego. Y ellos te ven y se fijan en vos, y aparte que no solamente en sus padres, pero ven a los adultos como los superhéroes, ¿no? Especialmente los padres, desde luego, pero cada adulto para ellos significa alguien, wow, qué grande, qué fuerte. No hace mucho un primo mío me decía que él es menor que yo, obviamente, y yo soy el mayor de mis primos, pero él me decía, cuando vos eras un adolescente y yo era un chamaquito, era un niño, ¿no? Y yo te miraba a vos como súper alto. Ahora todo el mundo es más alto que yo, ¿no? Pero me eché a reír porque me decía, te miraba alto y fuerte, me dice, ¿no? Y me causó risa, pero está muy acorde con el libro que estoy leyendo en cuanto al ego, ¿no? Los niños vemos a los adultos de esa manera, y como los vemos y los admiramos, queremos aprender.
¿no? Obviamente los niños tienen el cerebro pues más moldeable, que esa es otra conversación de todo un día, solamente hablar de la plasticidad del cerebro humano y cómo los seres humanos podemos aprender. Eso es otro programa que Es vas a otro venir. programa, definitivamente. Pero te digo, teniendo esa mentalidad y cambiando la mentalidad de crecimiento precisamente es buscar siempre ser la mejor versión tuya, tener la mentalidad del aprendiz y ejecutar. Porque no solo se trata de adquirir la información, porque a cuántos cursos yo no fui, ¿me entendés? Y que nos decían cómo puedes de repente mejorar, pero no ponías en práctica ni siquiera una de las recomendaciones que te hacía el orador, ¿no? Pero se trata de eso, es tomar acción, y tomar acción es la otra. Y por eso es que es tan importante en este proceso de transformación, en este proceso de convertirte en la mejor versión tuya, en este proceso de tener una mentalidad de crecimiento, es que tenés que anotar lo que escribís. Decía Jim Rohn, también otro de estos gurús que ya falleció del crecimiento personal. Jim Rohn decía de que una meta que no se escribe es como un sueño, porque nunca pasó, nunca pasará tampoco. Y es importante, cuando él dijo eso, como digo, tiene toda la razón del mundo. Entonces, cuando escribís ese plan, tiene que ser bien específico al detalle. ¿Qué va a pasar en días, por ejemplo, como volviendo al tema que te explicaba del día que quieras ir al gimnasio? Ok, suponiendo que tienes una agenda apretada, porque una de las excusas, porque ese es el otro problema, las excusas. Una de las excusas más grandes que los seres humanos damos, me incluyo, estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Yo suelo tener esas excusas también. Sí, yo las tenía. El día tiene 24 horas. Arnold Schwarzenegger decía, cuando estaba convirtiéndose, cuando él vino aquí a Estados Unidos, perdón, déjame un poquito de agua. Sí, además quería decirte de que tiene que ver también no solamente con el comprometerte a hacer esas cosas, pero el conectarte y reconectarte Totalmente. contigo, porque cuando nombrabas esto de que siempre conversábamos de la radio y de hacer, muchas personas también a mi alrededor me ayudaron, creyeron en mí, pero creo que una vez en la vida dije, yo puedo hacer esto, me gusta, quizás sea buena porque todavía pongo esa palabra quizás, no. No, y lo sé bien. Y no te pongas eso. Una de las cosas, y eso es parte de lo que voy a decir al final de las cosas, recomendaciones, no te pongas limitantes. Vuelvo y repito, los seres humanos somos nuestros peores enemigos y nosotros mismos nos ponemos las limitantes. Si se falla, se falla y se aprende. No es levantarse, ¿no? Volviendo al tema de Schwarzenegger, decía él de que cuando vino a Estados Unidos él trabajaba en la construcción. Él no dejaba de entrenar y entrenaba súper temprano, porque sabe lo demandante que es trabajar en la construcción, y en la noche iba a recibir clases de actuación, porque él se veía haciendo películas ya en Hollywood. Imagínate todo el tiempo que trabajaba. Entonces él decía de que, no, pues yo duermo mucho. Pues entonces él decía, levántate, pues duerme más rápido, una de las frases que él dice, ¿no? Porque no tienes tiempo. Bueno, entonces duerme más rápido. Y eso implica el hecho de que el tiempo lo hay, lo que pasa es que tienes que hacerlo, si es que es lo que querés. Si es solamente un sueño, bueno, todos podemos soñar, pero como te digo, si tu meta no está escrita y no tenés un plan, entonces solamente es un sueño. Yo siempre también hago el ejemplo de uno de los más famosos ejecutivos de Microsoft. Él se llama Qi Lu, y él era un hombre sumamente pobre en China, donde él solamente comía carne una vez al año, y eso era cuando venía el nuevo año chino. Esa era la única oportunidad que podía comer carne. Y en una de esas, él siempre soñaba de que quería trabajar porque ganaba muy poco. Entonces quería trabajar en estos muelles y siendo mecánico, pero era demasiado frágil, por lo mismo que no consumía lo suficientemente carne y se alimentaba bien, y era demasiado chiquito. Entonces fue a pedir trabajo y le dijeron, no puedes, aquí en un barco las herramientas son sumamente pesadas con el cuerpo que tienes. Pero entonces él se puso a pensar que el día tiene 24 horas y que Dios fue justo en ese sentido y a todos nos dio 24 horas, desde el presidente de la República, decía él, hasta el campesino que está sembrando arroz. Nos dio las mismas horas. Entonces él experimentó, quiso ser la persona más efectiva del mundo, y entonces quiso experimentar, decir, voy a empezar durmiendo 1 hora más al día y ser lo más productivo que yo pueda. Y no, dijo que 1 hora no, obviamente no podía vivir
solamente durmiendo 1 hora, se estaba durmiendo, probó con 2 horas, 3 horas, 4 horas, él pensó y dijo, me siento bien, no me siento súper bien, pero puedo trabajar. En eso el tiempo se le fue a él y logró sacar su universidad en Ciencias de la Computación en una pequeña villa cerca de la ciudad de Beijing, en la capital de China. Pero cuando él quiso sacar sus másteres, lo único que tenía era su bicicleta. Fue con su bicicleta, iba a su casa a visitar a sus padres un día, todos los domingos. Un día no pudo asistir a eso porque estaba lloviendo. Venía un famoso orador americano de una universidad prestigiosa de aquí de este país para dar un curso a hablar sobre precisamente la computación. Y Chin-Lung precisamente había escrito mucho acerca de ciencias de la computación. Y a él le pidieron que fuera a hacer nada más que bulto, porque no había mucha gente en el gimnasio donde iba a prestar este orador. Y entonces, finalmente, él va, y el único que hacía preguntas a este orador era precisamente Chin-Lung, pero es porque él ya había escrito como 4 papeles investigativos con respecto al tema que el tipo estaba hablando. Y entonces el tipo tuvo curiosidad de este pequeño chinito que estaba haciendo muchas preguntas y le preguntó que quisiera venir a vivir a Estados Unidos y estudiar. Y le dijo, ese ha sido mi sueño toda mi vida, pero no puedo, no tengo los medios. Y le dijo, no te preocupes, para hacer la historia más corta, se le mandaron a él la oportunidad, inclusive la cantidad de dólares para aplicar para que hiciera su doctorado aquí en Estados Unidos. 5 años más tarde, para hacerlo más rápido, él era un ejecutivo de Microsoft. Así de que él decía que el tiempo se tiene que aprovechar y tienes que siempre estar listo, ¿no? Porque le preguntaron, ¿crees en la suerte? Y él dijo, bueno, yo creo que la suerte es como una parada de bus en la que nunca sabes cuándo va a llegar tu autobús, pero cuando tu autobús llegue, tienes que estar preparado. Así que se puede. Se puede. Te voy a invitar, porque después tenemos preguntas, saludos y eso, Totalmente. a compartir un tema musical. Totalmente. Mientras, tomas agua. Claro que sí. Pero te quiero dejar una pregunta o un cuestionamiento Sí. que siempre me hago. ¿Es verdad, tenemos que nosotros, ¿cómo te voy a decir? Conectarnos con nosotros mismos, tomar esa conciencia, pero ¿cómo podemos hacer para no caer en esa frustración? De decir, bueno, no puedo lograr estas cosas, me escribo las metas, sueño, quiero llegar al propósito, no lo logro y caigo en esa frustración. ¿Cómo podemos hacer que esta mentalidad de crecimiento, nos saque de esas frustraciones? Te la voy a dejar para después que vayamos al tema musical. Claro que sí. Vamos a compartir, te voy a invitar a conocer a una cantante argentina, una joven cantante Buenísimo. argentina que se llama Janet Mayoral, Perfecto. que nos ha acompañado en alguna entrevista, creo que la has visto y has compartido claro que con sí. nosotros. Y hoy vamos a estar escuchando su música, un lindo tema que se llama Dime. Así que espero que les sea de su agrado. Algunos ya lo conocen. Desde que nos vimos, que nos encontramos y nos elegimos. Pero ya no me conforma solo ser amigos. Quiero enamorarte, quiero estar contigo. No quiero seguir pensando que es tan solo un cuento. Dime que no estoy soñando, dime que esto es cierto. Dime que me amas, corazón. Dime que me quieres
Y estamos de regreso aquí en Entre Nos con Roxana y estábamos compartiendo este hermoso tema de la cantante argentina Janelle Mayoral, Dime. Y bueno, y eso es lo que queremos saber hoy. Dime muchas cosas con respecto a lo que es, bueno, esta mentalidad de crecimiento, de conocimiento, de cómo no caer en esa depresión y esa frustración cuando trato de, bueno, conectarme conmigo y cumplir esas metas. Sí. Bueno, una de las cosas que es importante es ser pacientes y que es normal que sientas frustración. Todos la sentimos en un momento dado. Es parte de la naturaleza humana ser impacientes. Queremos las cosas ya, las queremos para ayer. Particularmente en el tipo de sociedad que vivimos. Una sociedad en la que al tocar un dedo puedes comprar y te llega lo que compras en unos cuantos días. Una sociedad en la que todo es instantáneo, ¿no? Es más difícil ahora. Si vos te fijas, tal vez en parte de la época que nos tocó vivir y la época de nuestros padres o nuestros abuelos era muy diferente. La gente tenía esa paciencia, ¿no? Que creo que nos falta. De hecho, ahora precisamente en los países desarrollados, tal como Estados Unidos y Europa y algunos países asiáticos, las personas que logran tener esa calidad de enfoque son las personas mejor pagadas. ¿Sabías eso, no? No sabía. Usualmente, porque hay ahora un grado de atención tan bajo en el ser humano debido a tanta distracción por los medios sociales, de que las personas que no se concentran. Pero bueno, volviendo al tema, es normal que te sientas frustrado. Yo lo que le recomiendo a la gente es que tenga la paciencia, que busque grupos, porque siempre hay personas que ayudan, particularmente porque nos volvemos impacientes cuando queremos lograr algo. Vos lo dijiste ahora, había gente que creía en vos y creyó en vos y te dio la oportunidad. Siempre va a haber gente que quiere ayudar, siempre va a haber gente que dice, wow, ve en vos o ve en alguien potencial y dice, wow, esa es la persona que queremos. Si vos tenés la pasión y es lo que querés hacer, hacelo. Y si te equivocaste, perfecto. Yo pienso que yo particularmente fui una de las personas que más le tenía miedo al fracaso, le tenía miedo a intentarlo siquiera porque no quería ser criticado. Después, como te digo, yo era mí mismo o mi peor enemigo haciéndome críticas. Soy un crítico, pero era un crítico súper terrible conmigo y aún lo sigo siendo a veces, pero ahora he implantado otro tipo de crítica y en el decir, bueno, lo lograste, por lo menos intentaste. Y si no salió, perfecto, ahora vamos a intentar qué aprendiste de ahí, ¿no? Esa es parte de la mentalidad del crecimiento. Entonces es eso, no se desesperen, continúen, tienen que ser tenaces en ese sentido. Busquen grupos de apoyo, pregúntenle a personas que sepan que ya de repente pasaron lo que vos querés hacer o lo están pasando, pero están en una posición mejor que la que vos estás. Y la otra, yo le digo a la persona, es algo que no se da mucho en Latinoamérica, pero sí es muy común en los Estados Unidos y en Europa, en Asia sobre todo, de buscar mentores. Es algo que no sé si en el Uruguay, pero yo sé que en mi país no es tan común lo del mentor, ¿verdad? Porque no es algo que creo que está mucho en la cultura de nosotros, los americanos sí, pero siempre hay alguien que está ahí que quiere ayudarte. Si ves que alguien de repente está en una mejor posición y está haciendo lo que vos de repente estás haciendo, para hacer preguntas. Vuelvo y repito, tienes que volver a esa mentalidad del ser el aprendiz, ¿no? Creo que tiene que ver con eso también el trabajar el ego, lo que nombrabas al comienzo del programa, porque en nuestros países, o no solamente en nuestros países, sino en nuestra cultura, de que cómo nos crían a nosotros o cómo nos educan, es, bueno, ¿qué me va a venir a enseñar si yo estoy aprendiendo o aprendí todo? Y creo que también eso es difícil cuando nosotros estamos, y especialmente nosotros que nos movemos en el área del activismo, que hay gente que se las cree, exacto. Y nos encontramos con eso y es difícil derribar esas posturas y decir, no, yo también tengo algo para compartir, tengo algo para enseñarte y bueno, y entre dos personas o más podemos hacer un gran proyecto. Totalmente. Una de las figuras ahorita me hiciste acordar de alguien, volviendo al tema del ego y de tener esa actitud del aprendiz. Benjamin Franklin, uno de los grandes de la historia, él cuando estaba en su época dando sus primeros pasos de político, Benjamin Franklin, él entendió que él era demasiado, la palabra dicen en inglés, naive, que era demasiado inocente, ¿no?
demasiado inocente en cuanto a su forma de él leer y entender a las personas. En uno de los puestos que él estaba disputándose, ¿no? Era un puesto como una fiscalía, algo relacionado con eso, en el que él tenía que fiscalizar algo así, en ese tiempo en Filadelfia. Él ganó por abrumadora mayoría el puesto la primera vez. La segunda vez lo vuelve a ganar, pero hubo un oponente. Pero él se dio cuenta que este oponente era número uno, era un hombre de mucha posición social en ese tiempo en Filadelfia. Era un hombre que era joven también y era muy inteligente. Y él dijo, si yo me pongo con este tipo ahora, me lo pongo de enemigo en este momento en el que yo estoy empezando dando unos pininos, en la política aquí en Filadelfia o en Pensilvania, pues no me conviene tenerlo de enemigo porque va a ser un formidable enemigo. Es poderoso, es joven, es inteligente. Entonces él empezó a investigar y analizar más a este tipo, y entonces las personas que estaban cerca de su oponente se dieron cuenta de que esta era una persona que le encantaba leer mucho y le encantaba leer libros bien raros, ¿no? Y hasta exóticos de cierta manera. Él se dio cuenta de esto, entonces Franklin escribió una carta y le dijo, sé de tu biblioteca que es muy amplia y que tienes cierto interés por ciertos libros. Hay un libro que está dentro de tu biblioteca que me encantaría leerlo. Si me lo prestas, yo te lo devolveré en unos días sano y salvo. El tipo inmediatamente le mandó el libro, Benjamin Franklin lo leyó y se lo mandó el día que dijo que se lo iba a dar. Y desde entonces se volvieron súper amigos y era su aliado más grande. Lo que quiero decir con esto es que a veces tenés que tener esa mentalidad y tenés que saber leer la gente y cambiar eso y poner, en vez de gente que tenés que tenerla de repente enemigo, si lo sabes leer, se pueden volver tus aliados. Pero el punto que quería decir, antes de que se me olvide, es que el otro punto es, dentro de esa mentalidad de crecimiento, el por qué no se tienen que desesperar, porque todos nos desesperamos, es también leer. Yo sé que leer no es del gusto de repente de todas las personas, pero leer es un hábito en el que te lo puedes desarrollar. Muchos de los hábitos y pasiones que la gente tiene, increíblemente, no es pasiones o hábitos que nacieron. Y yo mismo, el hecho yo leo mucho ahora, pero no era un hábito que quería, un hábito que tuve que cultivar. Muchas veces no quería hacerlo, pero un hábito que tuve que cultivar porque te ayuda en la vida. Y los mejores consejos del mundo los vas a encontrar en un libro. Y yo le digo a la gente, yo no tengo de repente un mentor ahora, pero tengo muchos mentores como Robert Greene, varios libros que he leído de él, entre otros, James Clear, por ejemplo, que son personas que han escrito libros tremendos y que en cierta manera son mis mentores y no lo saben. A veces si no les gusta leer también, ahora que estamos en esta era digital, tecnológica, están los No hay audiobooks. excusa. Exacto, entonces perfectamente uno puede escucharlos y se puede nutrir de todo esto y Yo los cambiar. escucho mientras voy a correr, los escucho libros, por ejemplo hay libros en los que los he leído ya, pero hay ciertas cosas que quiero volver a revivir dentro del libro, entonces cuando voy a correr, los escucho por medio de mis audiolibros y entonces los leo, los escucho 3 veces. Hay un libro que me encanta, que leí no hace mucho, precisamente de David Goggins, que se llama Can't Hurt Me, tiene una vida espectacular, se los recomiendo los que puedan leerlo, se llama en inglés Can't Hurt Me, o No Me Puedes Herir, o No Me Puedes Dañar, y es un libro muy bueno que habla de dónde vino este hombre, que si uno le hubieran dicho la historia nada más de este hombre, cómo nació, cualquiera hubiese dicho este tipo va a terminar o muerto o va a terminar en una cárcel, ¿no? Y el tipo ahora es uno de los hombres mejor preparados físicamente y vende libros y tiene sus programas de podcast y todo eso, en el que aconseja a la gente cómo el dolor, a través del dolor que él tuvo que pasar en su vida, lo llegó a donde está ahora. Yo creo que vamos a tener que hacer un programa con Luis que traiga todos esos libros. Sí. Pero es interesante, por lo que te digo. Y los mostrás y bueno, y vamos Sí. convocando a la gente y también creándole ese hábito y por qué no trabajando en sí misma. Creo que eso vamos a tener ese proyecto porque suena muy interesante y que a veces es importante conectarse con estas personas. No necesariamente están todos en inglés, a veces hay literatura Y muchos en de estos español están en también. español también. Yo porque obviamente vivo aquí en los Estados Unidos y todo eso, y porque obviamente parte de las cosas que yo me impuse es leer más en inglés, porque he leído obviamente en español. El español es mi idioma materno, el idioma que más hablo,
Pero si yo quería mejorar mi inglés y si yo quería mejorarme cuando también me tuviese que hablar con alguien en inglés, era a través de mejorar mi inglés y la mejor manera de hacerlo es a través de la lectura. Por eso es que me he interesado tanto en la lectura en inglés, pero yo sé que hay tremendos libros en español. No puedo mencionarte porque realmente no he leído ninguno en español, para serte sincero. Sé de algunos que me han dicho y que de repente lo voy a leer, están en mi lista de leer en este año, pero que son importantes, los libros son sumamente importantes. Bueno, que te queda de tarea también para poder venir aquí al programa y promocionarlos y contarle Totalmente. a la gente también para que se motive, se inspire y para que tenga un cambio en su vida. Necesitamos un cambio. Estamos pasando momentos muy difíciles. Sí, demasiado difícil. Estos libros que conste están también en español, los pueden conseguir usualmente también en español, pero sí, son tiempos difíciles ahora y como te digo, yo creo que la única manera en que la gente puede mejor sobrellevar estos tiempos en los que estamos encerrados, muchos de nosotros, y no podemos salir, no podemos de repente ver a nuestra familia como quisiéramos, es precisamente a través de querer mejorarte. Yo pienso que esta es la mejor oportunidad que tenemos los seres humanos de mejorarnos. Mucha gente yo sé que se queja del virus, pero yo pienso que le hemos hecho tanto daño a la madre tierra, a la Pachamama, como le dicen los nativos indígenas en Sudamérica. Yo creo que la Pachamama en cierta manera se está sacudiendo un poco el daño que hemos hecho y yo pienso de que este es el momento precisamente de que yo digo a la gente, no sé si queremos volver a lo que le llamábamos normal, entre comillas, pero volver yo creo que mejores, ¿no? Yo pienso que esta es la mejor manera de volver al tiempo que creíamos que era normal, pero volver como mejores seres humanos. Yo creo que ese es el mejor momento para hacerlo. Creo que sí, y esa es una buena opción. Sabes que nos está quedando casi nada de tiempo. Ha pasado rapidísimo. Rápido, sí, sí. Yo les dije que tendríamos que tener un programa de 8 horas para hablar con él. Hay muchos temas, definitivamente. Hay mucho, pero para cerrar y para concluir, ¿qué caracterizaría entonces una mentalidad de crecimiento? ¿Cómo lo definirías? Como te dije, ya lo definí, es la constante del ser humano de buscar el mejoramiento, de ser la mejor versión de ellos a través de ponerse metas, a través de tomar acción, tomar pasos pequeños, pero hacerlos al final del día. Yo puedo resumir básicamente en 3 o 4 pasos de los que tienen que empezar a tomar para llegar al punto donde están. Y quiero que entender que esto es bien poco, como le digo, esto es como es todo un curso que hay sobre esto y de muchos libros, hay inclusive neurocientíficos que se dedican precisamente a investigar el crecimiento personal. Hoy precisamente estaba escuchando un podcast sobre eso, pero el primer punto es si tienen que tomar la decisión, ¿verdad? Y tienen que también ellos autoanalizarse y tomar responsabilidad de que todo lo que vos te pasa en esta vida es nada más que tu culpa. Tus padres pudieron haber tenido cierta culpa al principio cuando hasta que eras un adolescente, pero una vez que te convertiste en un adulto, todo lo que te pasa o no te pase es culpa tuya y es tu responsabilidad. Y lo primero que tienes que hacer es tomar responsabilidad de eso. 2, si tienes metas, ¿cuál es tu meta? Escríbelas, pero escríbelas al detalle. Sé bien específico con la meta que vas a hacer. Al punto en que tiene que ser el mínimo detalle ponerlo en ese plan. Y tercero, ponte metas realistas que puedas cumplir. Como dije, si vas a correr una maratón, no empieces a entrenar un mes antes de la maratón. La otra es que no se trata al final del día de la meta, se trata de quién te convertís en el proceso. La otra, tener la mentalidad del aprendiz, ser siempre un aprendiz, ser humilde en ese sentido. Lo dijo Charlie Sosa, ¿no? Den lo mejor y sean humildes. Y la última que yo diría es, muy importante, es tengan siempre en cuenta de que ustedes son sus propios enemigos, no se pongan limitantes. No digan, no, es que yo soy malo en esto o algo, no te lo digas. O diga, estoy ahora acá, no soy bueno, pero voy a mejorar. Esa siempre tiene que ser tu mentalidad. Y si logras estos pasos, son los primeros pasos para convertirte y llegar a ser, por lo menos donde quieres. Nunca se llega, para serte sincero. Es un trabajo constante y por eso es que se convierte en un estilo de vida. Nunca se llega a la meta. Si realmente te enamoras del proceso.
Así es, entonces seguiremos en el proceso. Totalmente. Las puertas quedan abiertas para Gracias. otra invitación, para que regreses. Espero que con estos libros ya leídos en español. Sí, casi todo esto en español. Tienes la ventaja ahora de que muchos de estos libros ya están en español, así de que... Lo tomamos, Claro que sí. lo vamos a tener en cuenta. Nosotros nos tenemos que ir ya. Bueno, me gustaría que dieras tu mensaje rápidamente para todos los que te están siguiendo a través de Facebook, mandarle un saludo a tu gente de Honduras que está conectada, a la gente que está aquí, a todas las amigas y los amigos que nos siguen a través de Panchia City, que nos están viendo en Facebook o escuchando en la aplicación de Panchia FM. Así que Luis, para despedirnos. Sí, claro. Gracias primero por tenerme en tu programa. De verdad es un placer. Ojalá que, como decís, no sea la primera vez y hablemos un poco más específico de ciertos temas. Pero sí un saludo a mi familia aquí en Miami, a toda mi familia en los Estados Unidos, a mi familia en Honduras, en San Pedro Sula. Amo mi país y se dicen tantas cosas últimamente no tan buenas de mi país, pero es un país lindo, es un país lindo. Se merece lo mejor. Así es. Así que nosotros nos tenemos que ir. Nos encontramos el próximo martes. Gracias, Luis, nuevamente por acompañarme, por estar en este comienzo de año. Qué mejor manera, ¿no?, de cambiar y bueno, y buscar estas metas corto o largo plazo, pero bueno, de eso se trata y en este programa hacemos eso. A veces lo logramos, a veces no, pero tratamos y vamos por ese camino. Decirles a todos que gracias por acompañarme, por creer en esta quijotada que es en Entre Nos con Roxana. Nos pueden seguir a través de Panchia City en Facebook o en Panchia FM. Allí encuentran todos los videos, también les dan like y pueden ver sus programas, una excelente programación que tiene Panchia, pero también nos pueden escuchar en Emisora Sur Online Montevideo, Uruguay, o encontrar nuestros videos en Entre Nos con Roxana en YouTube. Gracias y nos encontramos el próximo martes a partir de las 8 de la noche en Panchia FM y Emisora Sur Online. Bye, sean felices y cuídense mucho. Bye.